Nosotros creemos lo que Dios tiene para la familia, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y aún a nivel mundial, ¿verdad? Una palabra que se ha convertido en parte de la visión de esta congregación ha sido la palabra restauración. Di conmigo restauración. La restauración es un proceso, no es el fin. Di conmigo, no es el fin, es un proceso. No es el fin, es el medio. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que este proceso de restauración tiene que ver con toda nuestra vida y todo el tiempo que estemos en esta tierra, vamos a empezar a utilizar y hacer acciones a nuestro favor para que esa restauración cada vez sea más evidente en nuestra vida. ¿Qué significa restauración? La palabra restauración significa volver a su estado natural las cosas. Dios diseñó algo para ti, para mí. Me encanta un pasaje precioso en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pero la pregunta aquí sería, ¿nosotros sabemos esos pensamientos? ¿Estamos caminando en pos de esos pensamientos? ¿Estamos haciendo acciones concretas que nos lleven a que esos pensamientos no solamente se queden en pensamientos, sino que se queden en realidades en nuestra vida? La palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y cuando nosotros nos emprendemos en este viaje de restauración, no nos vamos a olvidar nunca que en toda circunstancia estamos viviendo un proceso de santificación. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar su relación que tenía contigo o que tenía con la humanidad desde el principio. Dios quiere restaurar tu matrimonio a la imagen de lo que Él pensó del matrimonio. Dios quiere restaurar tus finanzas a la imagen de lo que Él creó y lo que Él creyó para ti y para mí en nuestros bienes materiales. Dios quiere restaurar nuestras familias, nuestras relaciones con nuestros hijos. Dios quiere restaurar nuestras finanzas, nuestra sociedad en general. Y cuando nosotros nos adentramos en ese proceso, vamos a darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer para que este proceso surja y volver al estado de lo que Dios pensó para nosotros, tenemos que aprender primero a reconocer que aún hay áreas en nuestra vida que necesitan restauración. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, mientras tú te despiertes cada día, tenemos la oportunidad de ir restaurando. Y como que eso se nos olvida en el pensar de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, se nos olvida que Dios no ha terminado con nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios no ha terminado. Contigo, dile, no conmigo, contigo. Dile de verdad, dile, Dios no ha terminado contigo. Porque cuando tú y yo empezamos a vivir ese proceso, vamos a hacer todo lo necesario para que ese proceso lleve a feliz término la obra que Dios ha comenzado en nosotros. No importa qué es lo que tú estés viviendo en este momento, no importa cuál es la circunstancia que estás atravesando en este momento, Dios quiere restaurar tu vida. Y este concepto de restauración está por toda la Biblia. La Biblia habla de restauración, la Biblia habla de renovación, la Biblia habla de vivificar, de una vez más de revivificar, habla de revestirnos, habla de toda la vida. La Biblia habla y nos invita en el libro de Romanos capítulo 12 también, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuáles son esos pensamientos, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ustedes. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que abrazar en nuestra vida es que hay áreas en nuestra vida aún en ruinas. Tenemos que ser muy honestos en nuestra vida, en nuestro corazón, y reconocer que aún, por más bien que tú estés, hay áreas en tu matrimonio que están en ruinas. Hay áreas en nuestra vida en general en la que nosotros tenemos que tener la suficiente madurez de reconocer que hay zonas en nuestro corazón que necesitan, que urge una intervención divina por parte de Dios. Cuando nosotros creemos que ya todo lo hemos alcanzado, que no hay ningún problema en nuestra vida ahorita, que todo está bien, que ya no necesitamos algo que Dios tenga que restaurar en nuestro corazón, dice la Biblia, el que esté firme, el que se crea firme, mire, ¿qué dice? Que no caiga.
Cuando creemos que ya la tenemos hecha y que no hay nada que Dios tenga que hacer más, entonces estamos en un grave peligro, estamos a punto de ser atravesados por una situación devastadora. Yo quiero orar en esta tarde ya. Me gustaría que cerraras tus ojos por un minuto y que antes de orar tú pusieras en tu corazón, en tu mente, qué área en tu vida, en tu familia, en tu relación con tus hijos, en cualquier área de tu vida, tú dices, necesito restauración. ¿Qué áreas hay en tu corazón todavía que están en ruinas? ¿Qué áreas hay en tu corazón que necesitan, que urgen una intervención inmediata de Dios? Lo peligroso de esto es conformarnos, aprender a vivir en ruinas, aprender a vivir en aquello que ha sido devastado por el pecado. Padre, te damos gracias en esta tarde. Queremos que nos hables, te hemos adorado, te hemos expresado el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Te hemos expresado, Señor, que tú eres santo. Pero ahora, Señor, a partir de este momento queremos dar paso a que tú nos hables a nosotros. Queremos reconocer, Señor, cuáles son las áreas que aún necesitan, Señor, tu intervención de restauración en nuestro corazón. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida, lo que ya has restaurado. Pero si nos vemos, Señor, a la luz de la imagen de Jesucristo y de su santidad, Padre, debemos reconocer que todavía hay mucho que hacer. Hay mucho que edificar, hay mucho que trabajar. Y hoy, a través de tu palabra, queremos tener herramientas útiles que nos lleven a esa completa restauración hasta que tú vengas a esta tierra. Moldéanos a tu imagen una vez más. Atráenos a ti con cuerdas de amor. Nosotros haremos nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Joel, capítulo 2, habla en un pasaje muy interesante acerca de este concepto de restauración. Dice así: y les restituiré, o les devolveré, o les restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será devastado. Dios, a través de Joel, habla de un insecto, de un animal que en aquel tiempo y todavía es un animal que simboliza el pecado y simboliza la destrucción. Joel utiliza la palabra, el animal, la langosta, y bueno, y aunque aquí vienen 4 diferentes calificativos como la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, todos ellos son el mismo animal en sus diferentes etapas de crecimiento o de metamorfosis. El primero que utiliza es la oruga, que es prácticamente, todos conocemos una oruga, ¿verdad? Un gusano que apenas no tiene alas, es un gusano que sí, aunque a ese corta tamaño ya es un animal devastador. Si tú dejas una oruga en una planta, tú te vas a dar que las hojas se van a empezar a dejar medias mordisqueadas, pero el primero habla de la oruga como algo pequeño, y luego el saltón, que ya es un animal un poquito más grande, que aunque todavía no vuela, ya es un poquito más grande, como lo que nosotros conocemos como ¿qué son? ¿Cómo se llaman? Los chapulines, exactamente, los chapulines, y luego de ahí viene el revoltón, que ya es grande, tiene alas, pero todavía no vuela, y bueno, finalmente la langosta. Me gusta mucho el ejemplo que utiliza Dios en este pasaje, porque habla de 4 circunstancias muy interesantes en este punto. Muchos de nosotros podemos considerar que necesitan restauración aquellas personas que han pasado por situaciones muy difíciles, que han pasado por situaciones de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio, y bueno, pensamos en esa gente y decimos, bueno, esa gente necesita restauración porque, pues, mire el bronconón en que se metió, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que la Biblia es bien clara en el libro de Cantares y dice, las pequeñas zorras son las que se roban el fruto de la vid. Y sí es cierto, obviamente necesita restauración una persona que ha cometido pecados grandes,
Pero también necesita restauración aquellas cosas que han sido comidas por la oruga en nuestro corazón. Aquellas cosas que han sido destruidas por la oruga en nuestro matrimonio, las pequeñas cosas, los pequeños detalles. No, a lo mejor tú nunca has tenido un bronconón así de miedo cuando tuviste con tu esposa, pero probablemente ha sido una oruga, por ejemplo, la indiferencia. Y eso ha devastado poco a poquito tu relación matrimonial. Probablemente tu relación con tus hijos no ha habido un problema serio, pero la indiferencia, el autoritarismo, la rebeldía por parte de los hijos ha sido una oruga, una pequeñez que ha venido a carcomer, a destruir tu relación con tus hijos. Probablemente tú nunca te has envuelto en un bronconón económico muy grande, con deudas de miles de dólares, pero ¿qué tal los pequeños detalles cuando uno gasta sin razón? Eso es una pequeña oruga. Dios quiere restaurarte, no solamente de cosas gruesas o pecados impresionantes que hayas vivido o que hayas experimentado. Dios quiere restaurar completamente tu vida, no solamente de las áreas grandes, sino de las pequeñas cosas que se han ido acumulando con los años. Es una realidad que nosotros tenemos que entender, que en la realidad de Cristo lo único que va a lograr cuando nosotros nos acercamos a su palabra y nos acercamos a estos momentos de adoración en los que nosotros nos exponemos a su presencia, lo único que va a lograr su santidad es revelar en nosotros nuestra falta de santidad. ¿Sí me estoy explicando? Cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, logra dos objetivos. Número uno, animarte a seguir adelante, pero también por otro lado te confronta. Y te hace ver aquellas cosas que han sido todavía destruidas con los años y que se han quedado ahí. Y que si bien Dios ha restaurado otras tantas, hay otras muchas que ahí están todavía. Y como nosotros podemos compararnos, como sucede en ocasiones, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues yo antes era bien malo. Era muy pecador, tomaba mucho y era muy, muy, muy malo. Y pues ahora estoy muy bien. Bueno, sí, si nosotros nos comparamos con lo que éramos antes, pues siempre vamos a vivir en un conformismo, vamos a vivir, pues sí, ya no soy lo que era antes. Pero ¿qué tal cuando nos comparamos con Jesucristo? ¿Qué tal cuando nos comparamos a esa imagen y a esos pensamientos que Dios tenía acerca de nosotros? La verdad de las cosas es que nos va a empezar a un sentido de insatisfacción. Nos va a empezar a un sentido de que falta mucho todavía por hacer. Probablemente tu matrimonio no ha sido devastado por la langosta, no ha sido devastado por grandes cosas, grandes tempestades. Pero ¿qué tal la oruga? ¿Qué tal el saltón? ¿Qué tal las pequeñas cosas que han empezado a generar un distanciamiento, una restauración en tu relación con Dios, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos? Por eso te pedí antes de orar, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay áreas en nuestra vida que necesitan esa intervención de restauración de Dios. Yo encontré dos cosas que implican la restauración. ¿Quieres saberlas? ¿Sí? Dos cosas que implican la restauración. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí? Ok, número uno. La restauración implica sufrimiento. Di conmigo sufrimiento. La restauración implica dolor. Implica procesos de incomodidad. Implican procesos en los que tú no estás a gusto en tu vida. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, y cuando Dios empieza a restaurar nuestra vida, es muy diferente que tú agarres una taza que se te rompió, y que tú agarres los pedazos de esa taza que se quebró, y tú empieces a pegar la taza con cola loca o con cualquier otra goma para poder dejar funcionar otra vez la taza. Dios no hace eso, Dios no hace pegostes. Di conmigo, Dios no hace pegostes. Dios restaura. Dios no hace pegostes de tu vida y agarra tu corazón partido por acá y por allá y lo une. Dios no hace eso. El proceso de restauración implica deshacer la taza y volverla a hacer como una sola pieza. Y ese proceso es un proceso doloroso, es un proceso de sufrimiento, porque es dejar hábitos, es dejar cosas que tú estás acostumbrado a dejar, probablemente dejar amistades, dejar situaciones en las que tú sabes que lo único que están logrando en tu vida es una destrucción. Cuando tú entiendes que el proceso de restauración es un proceso doloroso, pero sabes que al final trae bendición, tú vamos a poder declarar lo que Santiago dice. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas.
Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros nos sentimos gozosos cuando vienen las pruebas difíciles? ¿Cuántos de nosotros nos pasamos gritando de júbilo? Sí, otro problema más, aleluya. Nadie de nosotros, ¿verdad? En realidad, cuando viene una situación difícil, lo que se genera es dolor, es incertidumbre. Pero cuando tú entiendes que ese proceso es necesario para evitar un dolor mayor, tú vas a abrazar este concepto con todo tu corazón. Ahora que nació mi pequeña hija, Dara, ¿verdad? Que la tuvimos ahí en el hospital, la estuvieron en una de las veces que ya se la llevaban a pesarla y todo ese asunto, pues yo iba con ella, con la enfermera, con el asistente, y bueno, empieza un proceso en el cual empiezan a ejercer cierto dolor en los pequeños, ¿verdad? Empiezan a ponerle sus vacunitas, les ponen unas inyecciones, y luego les pican el taloncito como para sacarle sangre, y bueno, un proceso de muchos piquetes, y luego la agarran y la retuercen para un lado y para el otro, y el huesito y de acá, y yo estaba así como con ganas de un derechazo ahí con la enfermera, porque, híjole, te duele ver a tus hijos que los están lastimando, ¿sí o no? Y luego más, si es la más chiquita, es la niña, es la bebita, y yo digo, no me la lastimen mucho, tranquilitos. El asunto es que es necesario esas dosis de dolor para esa pequeña. Porque si yo me pongo en el papel, no quiero que le pongan ninguna vacuna, no quiero que le haga nada, quiero que no sufra. Yo le estoy provocando que el día de mañana pueda tener dolores mucho peores, devastadores, probablemente de muerte. Vale la pena ciertas dosis de dolor. Vale la pena una inyección ahí a su corta edad para evitar un dolor más grande, no solamente para ella, sino para todos nosotros, su familia. Dios es exactamente igual. Dios permite ciertas dosis de dolor en nuestra vida, ciertas dosis de sufrimiento, porque es en ese momento en el que nosotros, solamente en ese momento, vamos a poder realmente depender de Dios. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y a veces nosotros podemos hacer declaraciones como esta: ay, Dios me está pasando por un desierto, ¿verdad? Haciendo alusión a que estamos pasando por un problema. Dios me está haciendo pasar por un desierto, pero ¿sabes qué? No hay mejor lugar para estar que el desierto. Fue en el desierto donde Dios hizo milagros impresionantes que nunca más volvió a hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fue en el desierto que Dios abrió el mar. Fue en el desierto que Dios descendió maná diario fresco para el pueblo. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces más, ya estando el pueblo de Israel en la tierra prometida, cuántas veces más Dios volvió a abrir un mar? Nunca más. ¿Cuándo más, ya estando en la tierra prometida, Dios descendió pan del cielo? Nunca más. ¿Cuándo Dios volvió, ya estando en la tierra de Canaán, de salir agua de la piedra? Nunca más. Porque cuando ya estás en la tierra prometida, ya no necesitas la bendición. La bendición viene y se manifiesta en medio del desierto. Así que si tú estás pasando hoy por un desierto, si tú estás pasando por una situación difícil, una situación de dolor, una situación muy complicada en tu matrimonio, en tus hijos, yo te quiero decir algo: no hay mejor lugar donde estar, porque es ahí donde vas a ver los milagros de Dios. Dios siempre va a permitir que lleguemos a situaciones en las que nosotros ya no podemos resolver, para que nosotros ya no tengamos a dónde más voltear más que para arriba. Tu matrimonio en ocasiones va a ser llevado a un extremo en el que no vas a ver la salida, y la única salida va a ser voltear arriba. Y es ahí donde Dios dice: esto es lo que yo quería lograr. Que puedas descansar en mí, que puedas confiar en mí. Si tú estás pasando por una situación difícil, yo te quiero decir algo: Dios tiene todo bajo control. Dios no va a permitir que tú pases por pruebas o situaciones más allá de lo que puedas resistir. Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Estamos hablando de restauración. Dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué dice? Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo empieza la promesa de restauración? Número 1, después de que hayas sufrido un poco de tiempo.
Ese un poco de tiempo puede ser muy subjetivo, puede ser, para alguien puede ser un día, 2 meses, para alguien un año, para alguien 10 años, yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero lo que yo sí te puedo decir es que después de que hayas sufrido eso, Dios te va a restaurar. No podemos pedirle a Dios que nos restaure sin estar dispuestos a pasar por ese proceso de dolor. No podemos clamarle al Señor que Dios restaure nuestro matrimonio, nuestra vida, si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de esa restauración. Ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia. Y porque es en ese momento donde nosotros podemos realmente descansar en el Señor. La promesa es, después de que hayas pasado por un tiempo difícil, Dios mismo, no la vida. Porque hay gente que dice, la vida me ha enseñado muchas cosas. No es cierto, Dios es el que te enseña las cosas. Cuando tú y yo vivimos bajo esa perspectiva, va a venir el momento de sufrimiento y vamos a identificar eso. Y vamos a decir, esto es un proceso. Dice, después de que hayas sufrido un poco de tiempo, di conmigo un poco de tiempo, esto quiere decir, se va a acabar. Para algunos más temprano, para otros más tarde, pero se va a acabar. Y después de que hayas pasado eso, Dios mismo, el que te llamó a ti, Él te va a restaurar. Él te va a hacer fuerte, firme y estable. Me hace pensar que sin sufrimiento no hay restauración. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me hace pensar que sin sufrimiento no hay fortaleza. Me hace pensar que sin sufrimiento no hay firmeza y estabilidad. Por lo menos es lo que yo entiendo de este pasaje. Está pasando por un proceso difícil tu vida, tu matrimonio. Yo te quiero decir, Dios te está restaurando. Dios te está haciendo fuerte, firme y estable. Primera de Pedro también, en el capítulo 1, unos capítulos antes de lo que acabamos de leer, dice así, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Una vez más, hace énfasis de un tiempo breve. Hace énfasis en que el sufrimiento se va a acabar, en que va a haber una etapa de bendición. No hay momento más frío. Yo lo estaba viendo ahora que ha estado cambiando mucho el clima. Yo me he metido al Weather Channel, ¿verdad? Y no hay momento más frío de la noche que justo antes de que va a amanecer. ¿Sí lo has visto eso? La parte más fría de la noche, que son como las 5 o 6 de la mañana, es lo más frío. Cuando tú ves ahí la temperatura más baja, es justo 1 hora antes de que salga el sol. Nosotros podríamos pensar que es como a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, ¿no? Pero el tiempo más frío, el tiempo más oscuro en el cual se sumerge la tierra, es precisamente unos minutos antes de que salga el sol. Probablemente tú estás en esa situación, sientes que estás en un frío inmenso. Probablemente tú sientes que estás en una oscuridad sumergida impresionante. Yo te quiero decir, estás a minutos de que salga el sol. Estás a un breve tiempo para que salga el sol para tu vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¡Wow! Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El apóstol Pedro utiliza un ejemplo muy clásico en la Biblia, que es el fuego, la purificación que ejerce el fuego ante los metales preciosos. Y es el fuego lo único que puede lograr que el oro pueda quedar completamente refinado. Es el fuego lo único que puede lograr que la plata quede completamente refinada. Y Pedro nos anima diciendo, su fe está siendo probada. Pues volteas a tu alrededor y lo único que ves es caos. Tu fe está siendo probada para ver si tu fe es una fe auténtica o es una fe solamente que surgió de la nada. Tú te puedes dar cuenta de una fe auténtica precisamente en el momento de la crisis. Es en el momento de la circunstancia difícil que se revela si realmente nuestra fe es una fe genuina.
¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Están enojados? ¿No? Los veo muy serios. Bueno, número 2. Número 1, Dios, yo entiendo que el sufrimiento implica sufrimiento, dolor. Es un proceso de crecimiento. A mis hijos, no sé si a todos los niños les pasó, pero yo he escuchado que a los niños les da dolor de crecimiento. ¿Han escuchado de eso? Mis hijos se me han puesto bien malos con ese asunto. Yo pienso que también es otro problema porque Chelita sufre mucho de reumas. Entonces, había noches que llegaban los niños en un grito de dolor de sus huesos, me decían, no me sabían explicar qué, y pues íbamos con el doctor y dice, es que está creciendo. Sus huesos están siendo estirados. Y yo me impresionaba del dolor que ellos, yo no me acuerdo de haber sufrido esos dolores, pero a mis hijos, a los dos les pasó. Al chiquito todavía le está pasando de vez en cuando. El crecimiento duele, literalmente duele. Aún para esos, hablándolo físicamente, ahora imagínate espiritualmente. Bueno, aparte de que hablamos de que la restauración requiere sufrimiento, ciertas dosis de dolor, un aspecto importante también es que la restauración implica arrepentimiento. Di conmigo arrepentimiento. Fíjate lo que dice Job 22:23. Dice, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, dice, serás del todo, di conmigo del todo. No solamente una parte de tu vida, no solamente una parte de tu matrimonio. La Biblia dice, si tú te vuelves al Todopoderoso y alejas tu vida, tu casa de la maldad, serás del todo restaurado. Es necesario para que la restauración se vuelva una realidad en nuestra vida, es necesario que nosotros demos pasos contundentes de arrepentimiento. Probablemente tú no estás pasando por un proceso de dolor, probablemente tú no estás pasando por un proceso de fuego, por así decirlo, pero yo estoy seguro que hay áreas en nuestra vida todavía que necesitamos ejercer el arrepentimiento. Y sin ese arrepentimiento no hay restauración. La promesa en este pasaje dice, aleja de tu casa la maldad y serás del todo restaurado. Jeremías capítulo 15 lo dice un poquito diferente, dice, por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, ¿yo qué dice? Te restauraré. La condicionante de la restauración es el arrepentimiento. Hay un abismo de diferencia, iglesia, entre remordimiento y arrepentimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú cuando te das cuenta de ese asunto es que va a haber mucha gente que tiene remordimiento. Cuando ha obrado mal, empieza a haber sensación de, híjole, la regué. Híjole, no debía haberle dicho así a mi esposo. Y el esposo, no debía haberle pegado esa cachetada a mi esposa, ¿verdad? No debía haber hecho eso, no debía haber hecho el otro. Pero tú te das cuenta si hay un arrepentimiento o no, en base no a lo que se dice, en base a lo que se hace. Alguien puede estar muy triste porque le pegó unas cachetadas a su esposa, pero también, si lo vuelve a hacer a los 2-3 días adelante, pues quiere decir que se puede sentir muy mal. Pero eso no va a cambiar las circunstancias. Lo que va a cambiar es el arrepentimiento. Es que me siento muy mal porque es como lo que nos pasa, ¿no? Cuando nos queremos poner a dieta. ¿Cuántos se han puesto honestamente? ¿Cuántos se han puesto a dieta fallidamente? Levanten su mano con orgullo. Amén. En su debilidad Dios lo va a hacer fuerte. A mí me ha pasado así. Pero ¿qué pasa cuando dices, ahora sí me voy a poner a dieta, vea, no voy a comer nada que me haga daño, ya ahora sí el ejercicio y todo el asunto? Y cuando ves los pastelitos ahí, los pingüinos que ves acá, y a los primeros dices, nada, no voy a comer nada, no, estoy bien convencido. Pero cuando caes en la tentación, te seduce un gansito, y caes en la tentación, agarras el gansito y te lo comes. Primero es la sensación de, ay, qué rico, tenía rato sin comer chocolate, dulces, pero luego viene una sensación de culpa, ¿sí o no? Viene una sensación de culpa de, híjole, pues ya ni modo, nomás quería una mordida, pero ahora pues ni modo, me lo voy a comer todo.
¿Sabes qué genera la culpa? ¿Sabes qué genera la culpa? La culpa te encierra tanto que dices, bueno, pues ya pequé. Pues me como otro gansito y ahí va, y ahí va, y ahí va. ¿Sí me estoy explicando? Eso hace el pecado en nuestra vida. O sea, tú dices, no, ya estuvo, ya no voy a decir malas palabras. Ya no voy a decir, ya no voy a hacer eso y no voy a hacer lo otro. Pero caes en la tentación y dices, bueno, pues ya qué. Ya, pues ya mejor me como todo, ¿verdad? Ya, ¿para qué me cuido? ¿Para qué? Si de todas maneras, y eso es lo que quiere lograr el enemigo. Dios quiere hacerte, perdón, el enemigo quiere hacerte creer que no puedes, que es imposible, que Dios pueda restaurar esa área en tu vida. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Es que a veces nos conformamos a vivir así. Hay gente que está conformada a vivir su vida y viviendo con mentiras, por ejemplo. La mentira es un hábito horrible. Pero ¿sabes qué? Lo peor es que hay gente que se acostumbra a vivir mintiendo. Y ya no hay ninguna especie de incomodidad por mentir. Ya es parte de la vida. Es más, hay un síndrome que no me acuerdo cómo se llama, pero es un síndrome de que llega un punto en que eres tan mentiroso que tú mismo te crees tus propias mentiras. ¿Han escuchado de esa condición? Ya es tan hábito la mentira que ya te las crees cada vez que las dices. La Biblia dice, arrepiéntete y yo te voy a restaurar. No quiero sonar esta plática así como una plática clásica de arrepiéntanse pecadores, no. Más bien lo que quiero es que nos demos cuenta que todavía hay áreas en nuestra vida que probablemente no estás pasando por un proceso de sufrimiento, de dolor ahorita, pero hay áreas en tu vida que urgen que se detengan. Pecados ahí que están ocultos, hábitos que están mal, indiferencia con la esposa, autoritarismo, rebeldía, mil cosas que puede haber en nuestra vida, que probablemente no representan un gran pecado, pero son una oruga, que ahí están, uno tras otro, tras otro, tras otro. Fíjate lo que dice, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados y te rescataré de las garras de los violentos. ¿Y cómo empiezan todas estas promesas? Con una sola condición, ¿qué es qué? Si te arrepientes. No podemos vivir nuestra vida, como dice el dicho, tapando el sol con un dedo. Si nosotros todavía estamos aquí es porque aún hay áreas en nuestro corazón que urgen la intervención de Dios. El último pasaje que tengo se encuentra bueno, ahí dice Primera de Crónicas, pero en realidad es Segunda de Crónicas, me equivoqué. Es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, ¿y qué dice? Y restauraré su tierra. ¿Sabes qué? En la iglesia hemos enseñado mucho acerca de la oración, de que tenemos que ser hombres de oración, y eso es bueno, es necesario. Hemos hablado acerca de la actitud de humildad, esa actitud que hubo en Jesucristo y que tiene que haber en nosotros. Pero para que todo este paquete se convierta en una realidad, no solamente es necesario orar. Quiero tener mucho cuidado con esto, porque no quiere decir que ya no oremos. Estoy hablando de elementos que van a lograr una restauración en nuestra vida. La Biblia dice, ora, sí, humíllate, sí, pero también cambia tu mala conducta. Nuestra vida, nuestra conducta tiene que ser congruente con nuestra oración. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tú oras, ¿verdad? Para que, por ejemplo, tú quieres que Dios te bendiga más. Tú quieres que Dios te haga, por ejemplo, vamos a pedirle, Señor, que al final del año yo pueda tener un ahorro por ahí. Pueda tener unos $5,000 ahorrados. Bueno, Dios puede conceder esa petición. Si tú te oras, si tú te humillas, pero también la Biblia dice, si tú cambias tu mala conducta.
Probablemente ya no gastar tanto en chucherías, tanto en cosas que no son trascendentales, y agarrar ese dinero y meterlo en una cuenta de banco. Cambia tu mala conducta y Dios va a honrar el esfuerzo de lo que tú estás queriendo empezar a hacer. ¿Me estás dando a entender? La Biblia dice, ora, humíllate, sí, pero es necesario también buscar y abandonar la mala conducta. Y de esa manera Dios va a generar en nosotros la restauración que estamos esperando. Dios no quiere solamente restaurar una parte de tu vida, Dios quiere restaurar todas las áreas de tu vida. Y ¿sabes qué? Voy a utilizar una palabra un poquito diferente, pero Dios le urge restaurarte. A Dios le urge de tal manera tu restauración para que los demás vean que hay un Dios real. La gente alrededor, la Biblia dice, yo te voy a restaurar y mi nombre va a ser exaltado. Mi nombre va a ser levantado. La restauración, sí, obviamente se trata de nuestra propia bendición, se trata de nuestra propia plenitud. Pero a final de cuentas, quien es glorificado es el Padre. Y cuando es glorificado el Padre por tu restauración, Dios te honra. Pero ¿sabes qué? También con nuestra falta de restauración, con nuestra vida conformista, en vez de alabar a Dios, ofenden a Dios. De la misma manera que tú honras a Dios con tu restauración, tú también, la gente... ¿Cómo le puedo decir que no sea tan feo? Pero la gente blasfema contra Dios. Empieza a haber declaraciones como, y es cristiano. Y mira su vida, mira su matrimonio, mira sus finanzas, mira su carácter, mira su... ¿Dónde está Dios? Y ¿sabes qué? Tienen razón. Y no se trata de Dios, se trata de nosotros no abandonar nuestra mala conducta. Se trata de nosotros no dar pasos contundentes de arrepentimiento y demostrar que realmente queremos esa vida restauradora. Cuando nosotros damos esos pasos, la restauración está próxima para nosotros. Quiero terminar con un último pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 22, pero no lo tengo aquí en mis notas, así que vas a tener que ir a tu Biblia. Lucas capítulo 22. Yo voy a pedir a los muchachos de la alabanza si me pueden acompañar. Lucas capítulo 22 tiene una historia que me gustaría que analizáramos en esta tarde antes de terminar. ¿Ya están ahí? Lucas 22, ¿sí? 22:31, dice así. Jesús dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Quiero que te imagines este cuadro, quiero que te imagines por un momento esta escena. Jesucristo está a punto de ser aprendido y está con sus discípulos, y Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, dice, he aquí que Satanás ha pedido la vida de todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Y Jesús le dice a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, dice. Señor, respondió Pedro, bien fiera, dice, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Esa historia es una historia muy interesante porque rompe con todos los paradigmas que podemos tener acerca de Dios. Es Dios mismo, es Jesús mismo diciéndole a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo. Como que nunca esperamos eso por parte de Dios, ¿verdad? Pero por lo menos Jesús se lo estaba anticipando. Dice, ¿sabes qué, Pedro? Tu vida va a ser sacudida. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y Pedro, con una arrogancia santa, si lo queremos ver así, Pedro dice, ay, Señor, si yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Y conocemos la historia. Jesús le dice, tú vas a negarme 3 veces antes de que el gallo cante. Y dice la Biblia que
aprenden a Jesús y se esparcen todos los discípulos. Pedro era el único que les seguía de lejos. Y cuando se acerca a la zona donde estaban todos para ver cómo se crucificaban a Jesús, Pedro empieza a negar a su maestro. Y después de que lo negó 3 veces, la historia dice que el gallo canta. Y me gusta mucho cómo hace el énfasis. Dice, y Pedro lloró amargamente. Di conmigo, amargamente. ¿Alguna vez has llorado amargamente? Levanta tu mano si tú has llorado amargamente. Tú entiendes lo que Pedro estaba viviendo ahí. Después de un tiempo que Jesucristo es muerto y resucitado, Jesucristo se aparece a sus discípulos. Y en esa aparición, Jesús le pregunta a Pedro, dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, sí te amo. Y Dios le dice, apacienta mis ovejas. Una segunda ocasión, Jesucristo le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, sí te amo. Y Jesucristo le dice, apacienta mis corderos. Y una tercera vez Jesucristo le pregunta, Pedro, ¿me amas de verdad? Y tú encuentras en la respuesta de Pedro en este momento un corazón totalmente distinto a la respuesta del inicio. En un inicio Dios le dice, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro, lleno de arrogancia, dice, nah, ¿qué te voy a negar si yo estoy contigo hasta la muerte? Y le aventó un choro ahí mareador. Y Dios le dice, me vas a negar, Pedro, porque te conozco. Te conozco. Después de este tiempo, Dios le dice, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te amo. Ya no hay esa arrogancia, ya no hay esa altivez, ya no hay esa, yo voy contigo hasta la muerte. Ya hay un, tú sabes. Tú conoces mi corazón. ¿Sabes qué es lo interesante de esta historia, iglesia? Que Jesucristo no se agüitó porque Pedro lo negó. Porque Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo no me puedo imaginar a Jesús, me negaste, Pedro, órale, nos vamos a ver, te va a ir mal, pero no, Jesucristo ya lo sabía. El problema es que Pedro no sabía que Jesucristo ya sabía. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo te quiero decir algo en esta tarde. Dios sabe tu corazón. Dios conoce tu vida. Y sabe qué es lo que te duele, y sabes qué es lo que te aqueja, y sabe, vamos a decirle, sabe de qué pata cojeas, por así decirlo. No podemos llegar con Dios y hacerle pensar que todo está bien cuando Él sabe que hay áreas en nuestro corazón que no están bien. Y si bien probablemente tú no estás viviendo una situación de dolor y de tristeza y de sacudimiento, yo estoy seguro que a la luz de la palabra tú sabes cuáles son las cosas que es necesario que dejes ya. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar en esta tarde ahí con tus ojos cerrados. Y si tú ya tienes en mente, en tu corazón, ¿qué área en tu vida está generando un dolor en este momento? Si tú sabes ya para este momento cuál es la situación que está generando incertidumbre, yo te quiero decir en esta tarde, Dios tiene todo el control. Si tú esta tarde estás viviendo alguna situación difícil, algo que probablemente la langosta ha destruido, pero aún si tú no estás viviendo una cosa tan difícil, pero definitivamente es algo que la oruga ha estado carcomiendo, yo quiero que te pongas de pie en esta tarde y en un acto de rendición le digamos al Señor y le entreguemos a Él aquello que de alguna forma está generando sufrimiento en nuestro corazón. Ponte de pie, sin temor, sin vergüenza. Este es un momento en el que nosotros vamos a dejar en Dios nuestras cargas y nuestras ansiedades.
Por más mínima que sea ese dolor, yo quiero que tú lo entregues en esta tarde. Por más mínima que sea la carga, yo quiero decirte, Dios tiene cuidado de ti. Si te pusiste de pie un minuto, quiero que me veas por un minuto nada más. Después de que Pedro fue sacudido de esa manera, y que Dios comprobó que ahora el corazón de Pedro había sido moldeado, el primer sermón de la iglesia cristiana, después de que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, fue un sermón que Pedro dio. ¿Sí? El mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que lloró amargamente, fue el Pedro que en el capítulo 2 de Hechos se avienta un sermón. Miles de personas se convierten al Señor en ese día. El mismo Pedro. Yo te quiero preguntar, ¿valió la pena la sacudida que vivió Pedro? Claro que valió la pena, porque ahora había una autoridad, no como él que la quería ejercer. Lo podemos ver unos capítulos antes. Cuando van y aprenden a Jesús, ves a un Pedro arrebatado, saca su espada y le mocha la oreja a un soldado romano, ¿verdad? Ahora ya no usa sus propios recursos, ahora usa el recurso de la palabra de Dios, que trae bendición, que trae esperanza, y miles de gente se convierten. El mismo hombre. No hay momento más frío, iglesia, que unos minutos antes de que salga el sol. Probablemente tú no estás pasando una situación tan difícil. Probablemente tú sientes que tu vida hoy no está pasando por una turbulencia, como todas las personas que se pusieron de pie. Pero de lo que yo sí estoy seguro en esta tarde es que, aunque tú no estás pasando por una situación difícil, estoy seguro que hay áreas en tu vida que tienen que parar. Probablemente pecado que tú sabes que ya no tienes por qué estar viviendo. Probablemente hábitos destructivos para tu cuerpo, para tu vida, para tu familia. Y yo quiero que en esta tarde le entreguemos al Señor aquellas áreas que sabemos nosotros mismos y nadie más, que lo único que están haciendo es traer devastación a nuestra vida y a nuestra familia. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta tarde, detén eso en el nombre de Jesús. Deténlo por el bien tuyo, deténlo por el bien de tu familia, deténlo por el bien del mundo. No te conformes a vivir, pues sí estoy viviendo en pecado, sí estoy viviendo, pero Dios es no. Sí, Dios es bueno, sí, Dios perdona, pero lo que estás generando es destrucción para tu familia. ¿Por qué no todos en este lugar nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos al Señor una vez más y decimos, Señor, te entregamos, te entrego esa área en mi vida que no puedo por qué aplazarlo, Señor. No tengo por qué decir, luego lo dejo, hoy decido dejarlo. Ahí donde estás, dile, hoy decido, Señor. Aquello que está trayendo devastación a mi familia, a mi relación con mis hijos, a mi economía, hoy decido pararlo en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, toda bendición espiritual sobre sus vidas. Declaro, Señor, que tú eres el Dios de sus vidas y que nos llevas en ese proceso de restauración. Padre, no queremos conformarnos con lo que ya tú has hecho en nuestra vida. Padre, queremos aprender a vivir ambicionando, anhelando la plenitud que tú soñaste de nosotros. Padre, aleja de nosotros todo conformismo. Di conmigo, aleja de mí todo conformismo, Señor. No me quiero conformar, no me quiero amoldar. Padre, hoy quiero incomodarme hasta no ver a Cristo formado en mi vida, hasta no ver a Cristo formado en mi matrimonio, en mi familia. Hoy renuncio, Señor, al conformismo. Y hoy declaro una vida que avanza. Declaro un matrimonio que avanza.
hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Y estoy convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará en el nombre de Jesús.